Fue en ese instante cuando Emiliano me miró a los ojos y dijo, con la frialdad de quien ya no siente nada, que se iría, que algo dentro de mí cambió para siempre. No solo estaba confesando una traición, estaba borrando años de sacrificios, amor y complicidad, como si nunca hubieran existido. Su voz, firme y calculadora, sonó como una sentencia. Dejaría nuestro hogar para irse con otra mujer. Valeria. Su nombre cayó como un cuchillo afilado, cortando cualquier esperanza que aún pudiera quedarme. Y como si eso no fuera suficiente, dijo con la misma indiferencia que también se llevaría a sus padres. Esos mismos padres que yo había rescatado de la quiebra, gastando hasta el último centavo de mis ahorros, creyendo que estaba protegiendo a la familia que habíamos construido juntos. Mi corazón estaba destrozado, pero el dolor dio paso a algo más grande, una furia silenciosa, una certeza absoluta. Sin levantar la voz, sin derramar una lágrima, lo miré con toda la fuerza que pude reunir y declaré: entonces váyanse todos. En ese momento algo cambió. Ya no era la mujer que soportaba todo por amor. En ese instante empecé a escribir una nueva historia. ¿Y lo que pasó después? Bueno, eso nadie lo hubiera podido prever. Camila era el tipo de mujer que, sin importar las circunstancias, siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Desde niña había aprendido que la vida no era fácil y que nada se ganaba sin esfuerzo. Creció en un hogar humilde, donde vio a su madre trabajar largas horas para sacar a la familia adelante. Fue allí donde entendió que el sacrificio no era una opción, sino una necesidad para quienes deseaban construir algo que valiera la pena. Cuando conoció a Emiliano, lo vio como su igual, alguien que compartía sus valores y su visión del futuro. Se enamoró de su carácter aparentemente ambicioso y de su forma de hablar sobre sueños de estabilidad y éxito. Emiliano le prometió que juntos crearían una vida de la cual estarían orgullosos, una vida llena de amor, familia y proyectos construidos mano a mano. Camila creyó en él con todo su corazón y decidió entregarse por completo a esa visión. Años más tarde, esa promesa parecía ponerse a prueba. Los padres de Emiliano enfrentaban una crisis financiera devastadora. Una deuda enorme amenazaba con dejarlos sin casa y sin futuro. Camila, sin dudarlo, decidió intervenir. Había pasado años trabajando duro, ahorrando cada centavo posible, renunciando a caprichos personales, viajes y hasta sueños profesionales. Todo para construir un fondo de seguridad que ahora estaba lista para usar en el momento en que la familia lo necesitara. Los $50,000 que había reunido no fueron un golpe de suerte ni el fruto de un privilegio. Cada dólar representaba noches de trabajo extra, fines de semana sacrificados y una vida de disciplina. Camila veía ese dinero como algo más que una suma. Era su esfuerzo convertido en un salvavidas. Cuando decidió usarlo para pagar las deudas de sus suegros, lo hizo con el corazón lleno de amor y convicción. Pensaba que con esa acción estaba cimentando la unidad familiar y ganando no solo el respeto de Emiliano, sino también su lealtad eterna. Sin embargo, lo que Camila no sabía era que mientras ella trabajaba para sostener a la familia, otras fuerzas se movían a sus espaldas. Mientras ponía en riesgo sus propios sueños y su estabilidad económica, Emiliano tomaba decisiones que traicionarían todo lo que ella representaba. Camila no podía imaginar que ese sacrificio, que para ella era un símbolo de amor y compromiso, se convertiría en el detonante de una traición que cambiaría su vida para siempre. A pesar de todo, Camila seguía siendo la misma mujer fuerte y dedicada. Incluso cuando el mundo parecía derrumbarse, su espíritu no se quebraba. Creía firmemente que todo sacrificio valía la pena cuando se hacía por amor, aunque no sabía que su mayor prueba aún estaba por llegar. Camila siempre había confiado en que conocía a Emiliano. Durante años, él había sido el compañero perfecto, atento, cariñoso y en apariencia completamente leal.
Pero con el tiempo pequeños cambios comenzaron a surgir, casi imperceptibles al principio, pero que poco a poco se convirtieron en señales imposibles de ignorar. Al inicio eran cosas simples. Emiliano llegaba tarde a casa más seguido de lo habitual, siempre con explicaciones vagas, reuniones inesperadas, compromisos laborales que nunca antes habían existido, mensajes en el celular que él rápidamente borraba. Camila, intentando no generar conflictos, se convencía a sí misma de que eran cosas normales, fruto del estrés de la vida cotidiana. Sin embargo, esos pequeños cambios se fueron acumulando. Emiliano, quien solía ser abierto y cercano, comenzó a volverse distante. Las largas conversaciones que compartían al final del día se transformaron en intercambios breves y mecánicos. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora parecían mirar a través de ella, como si estuviera pensando en otra cosa, en otro lugar. Camila intentaba restarle importancia, pero la inquietud crecía dentro de ella, silenciosa y persistente. Luego vino algo que no pudo ignorar: el repentino interés de Emiliano por su apariencia. Siempre había sido un hombre sencillo, desinteresado en detalles como la ropa o los accesorios. Pero de la noche a la mañana, empezó a preocuparse por su estilo. Compró camisas nuevas, eligió un perfume distinto, incluso decidió cambiar su corte de cabello por uno más moderno. Camila, sorprendida, le preguntó si había algún motivo para esos cambios, a lo que él respondió con una sonrisa evasiva: «Solo quiero verme mejor, para mí mismo». Aunque la respuesta parecía inocente, el tono de su voz tenía algo que no terminaba de encajar. Las excusas comenzaron a ser más frecuentes. Emiliano, que antes era un hombre de rutinas, ahora parecía tener compromisos inesperados cada fin de semana. Reuniones con amigos, viajes breves de trabajo, salidas que antes habrían sido impensables sin invitar a Camila. Y lo más extraño era que estas ausencias siempre coincidían con momentos en que ella estaba ocupada. Si Camila tenía que quedarse tarde en el trabajo o visitar a su familia, Emiliano aprovechaba para desaparecer, asegurándole que no quería estorbar sus planes, pero lo que más la inquietaba era su comportamiento con el teléfono. Emiliano, quien siempre había sido transparente en ese aspecto, ahora parecía tener un vínculo casi obsesivo con su celular. Lo llevaba consigo a todas partes, lo dejaba boca abajo en la mesa, e incluso empezó a usar una contraseña que Camila no conocía. Cuando recibía llamadas, se alejaba para contestarlas y volvía con expresiones difíciles de descifrar. A veces era un leve nerviosismo, otras veces una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Camila intentaba no hacer preguntas, pero el nudo en su estómago crecía. Había noches en que Emiliano se despertaba para revisar su teléfono, murmurando que era algo del trabajo. Otros días, pasaba largos minutos escribiendo mensajes, mientras decía distraídamente que eran cosas de amigos. Camila quería creerle, pero su instinto le gritaba lo contrario. La gota que colmó el vaso fue un perfume desconocido en su ropa, una fragancia que no era la suya ni la de Camila. Cuando ella lo confrontó, Emiliano simplemente se encogió de hombros y dijo: «Seguramente me lo pegué en el trabajo». La explicación no la convenció, pero ella decidió guardar silencio, temerosa de parecer paranoica. Por las noches, sola en su habitación, Camila reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. Emiliano era un extraño para ella ahora, alguien que parecía tener una vida aparte, una vida que ella no podía ver. Su corazón se llenaba de dudas, pero su mente se aferraba a una idea: no podía ser lo que ella temía. No Emiliano, no después de todo lo que habían compartido. Pero las señales estaban ahí, y cada una de ellas la empujaba más cerca de una verdad que estaba a punto de explotar. El día en que Emiliano decidió confesarlo todo, Camila nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Era una tarde aparentemente normal, de esas que comenzaban con la rutina habitual,
y el cansancio acumulado de años de trabajo y sacrificio. Ella había llegado a casa un poco más tarde de lo usual, cargando bolsas con la cena que había planeado preparar para ambos. Pero al entrar por la puerta, algo en el ambiente le pareció diferente. Emiliano estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. La tensión en su postura era palpable, como si el aire en la habitación pesara toneladas. Camila se acercó, dejando las bolsas en la mesa y preguntándole si estaba bien. Emiliano levantó la cabeza lentamente y la miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de frialdad y determinación que le heló la sangre. «Tenemos que hablar», dijo con un tono seco, casi mecánico. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba terriblemente mal, pero trató de mantener la calma. «He estado viendo a alguien más», comenzó Emiliano, y cada palabra pareció detener el tiempo. Camila lo miró, atónita, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera decir algo, él continuó. «Se llama Valeria, es más joven que tú y hemos decidido estar juntos». La manera en que lo dijo, sin vacilar, sin un atisbo de arrepentimiento, fue como si le estuviera clavando una estaca en el corazón. Camila dio un paso hacia atrás, como si al distanciarse pudiera protegerse del dolor que la invadía. Su respiración se hizo más pesada. Su mente se llenó de preguntas, pero Emiliano no le dio tiempo para formular ninguna. «Esto no está funcionando, Camila», continuó con una tranquilidad que resultaba insultante. «Tú y yo llevamos tiempo siendo incompatibles. No quiero seguir fingiendo». Era como si cada palabra de Emiliano estuviera diseñada para borrar de un plumazo años de amor, de sacrificio, de sueños compartidos. Pero él no había terminado. Había más. Siempre había más. «Voy a irme con Valeria. Nos mudaremos juntos y mis padres vendrán conmigo». Esas últimas palabras la golpearon con una fuerza indescriptible. Los mismos padres que ella había rescatado de la ruina, aquellos por quienes había trabajado día y noche, invirtiendo cada centavo de sus ahorros, ahora se marcharían junto a él. Era un nivel de traición que jamás había imaginado. Su sacrificio, su amor, su entrega incondicional, todo parecía ser descartado como si no tuviera valor alguno. Camila intentó hablar, pero las palabras no salían. Quería gritar, quería exigir explicaciones, quería preguntar cómo era posible que Emiliano pudiera actuar con tanta frialdad. Pero él seguía hablando, sin percatarse del torbellino emocional que había desatado en ella. «Esto es lo mejor para todos», concluyó, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. El silencio que siguió fue sepulcral. Camila lo miraba, intentando encontrar en su rostro alguna señal de duda, algún rastro de remordimiento, algo que le indicara que tal vez aún había algo de humanidad en él. Pero lo que vio fue indiferencia, una decisión ya tomada, un adiós que no necesitaba su aprobación. El dolor y la rabia comenzaron a mezclarse en su interior. Era una tormenta que crecía con cada segundo, pero en lugar de derrumbarse, algo dentro de ella se encendió. Una fuerza que no sabía que tenía, una determinación que venía desde lo más profundo de su ser. Emiliano no lo sabía, pero en ese momento, sin que él pudiera imaginarlo, Camila estaba empezando a renacer. Lo observó por unos segundos más, en completo silencio, dejando que él creyera que tenía el control de la situación. Pero por dentro, ella ya estaba tomando decisiones, ya estaba trazando el camino que la llevaría a recuperar su dignidad, su vida y algo mucho más valioso, su libertad. Emiliano había creído que estaba cerrando un capítulo, pero lo que realmente había hecho era abrir las puertas a una nueva historia, una donde Camila sería la protagonista indiscutible. Camila permaneció en silencio durante largos segundos, mirando a Emiliano como si intentara reconocer, en el hombre que tenía frente a ella, a aquel que una vez amó y por quien sacrificó tanto. Su mente estaba inundada de pensamientos, recuerdos
y un torbellino de emociones que la sofocaban. Sentía el pecho apretado, el rostro ardiendo, los ojos llenos de lágrimas que insistían en caer. Pero, en medio de ese caos, algo comenzó a surgir, una llama que ni siquiera sabía que tenía dentro. Emiliano la miraba como quien espera una explosión de rabia o una súplica desesperada. Tal vez estaba preparado para escucharla implorar, para verla ceder y aceptar su egoísmo como algo inevitable. Pero Camila no hizo nada de eso. Respiró hondo, enderezó los hombros y, con un tono calmado y firme, dijo las palabras que nadie en la sala esperaba. Entonces váyanse todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano parpadeó varias veces confundido, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Sus padres, sentados en un rincón de la sala, intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de creer lo que oían. «¿Cómo que váyanse?», preguntó Emiliano, tratando de recuperar el control de la situación. «No estás entendiendo, yo me voy y ellos se vienen conmigo». Camila dio un paso al frente, su postura ahora era inquebrantable. «Entendí perfectamente», respondió, su voz cargada de una autoridad que incluso ella desconocía hasta ese momento. «Si quieres irte, vete. Si ellos quieren ir contigo, que hagan lo mismo. Esta casa es mía. Yo construí todo esto con mi trabajo, mi esfuerzo y mis sacrificios. No le debo nada a nadie aquí. Así que por favor no tarden. Quiero que todos se vayan lo más pronto posible». La indignación de Emiliano fue instantánea. Se levantó de golpe, señalándola con el dedo como si intentara intimidarla. «No puedes hacer esto. Mis padres no tienen a dónde ir», gritó, su voz cargada de incredulidad y arrogancia. Pero Camila no se inmutó. Lo miró con una serenidad que solo aumentó su furia. «¿Y dónde estaban tus preocupaciones cuando decidiste traicionarme? ¿Dónde estaba tu lealtad cuando pagué las deudas que salvaron a tus padres? Yo cumplí con mi parte. Ahora cumplan con la suya». Sus suegros, hasta entonces callados, comenzaron a balbucear excusas, intentando justificar la situación, pero Camila ya no los escuchaba. Había pasado años esperando ser escuchada, pero en ese momento, el sonido de su propia voz, finalmente firme y decidida, era todo lo que importaba. La confusión se apoderó de la sala. Emiliano estaba visiblemente desconcertado, como si no pudiera creer que Camila, la mujer que siempre consideró sumisa y predecible, tuviera el valor de desafiarlo de esa manera. Sus padres intentaban apaciguar las cosas, sugiriendo que pensara mejor o que fuera razonable. Pero Camila ya había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Señaló la puerta con una calma casi aterradora. «Creo que ya hablamos suficiente. Tienen hasta el fin de semana para irse. Después de eso cambiaré las cerraduras. Ahora, si me disculpan, tengo cosas más importantes que hacer». Y dicho esto, Camila se dio la vuelta, dejándolos allí, paralizados, en medio del silencio que acababa de imponer. No era solo un acto de expulsarlos de su casa, era el inicio de su liberación, el primer paso para recuperar el control de su vida. Emiliano había pensado que él estaba en el mando, pero ahora entendía, demasiado tarde, que nunca se debe subestimar la fuerza de una mujer que decide levantarse. Después del caos, cuando la tormenta finalmente comenzó a calmarse, Camila experimentó una mezcla de emociones que nunca antes había sentido. El silencio que llenaba la casa, ahora vacía, era abrumador y liberador a la vez. Durante años, ese lugar había sido un espacio donde ella constantemente ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas, sacrificando sus propios sueños por un ideal que al final resultó ser una ilusión. Pero ahora, por primera vez, ese espacio le pertenecía por completo. Sin Emiliano, sin sus suegros, sin las cadenas invisibles de expectativas y sacrificios impuestos, Camila sintió el peso de su nueva realidad. Era libre.
Los primeros días no fueron fáciles. El vacío de la casa amplificaba los recuerdos. Cada rincón parecía contar una historia, un momento de sacrificio o amor que ahora parecía lejano. Hubo noches en las que el dolor era tan grande que sentía que no podría soportarlo, pero incluso en esos momentos oscuros, algo dentro de ella se negó a rendirse. Camila sabía que no podía permitirse hundirse en el pasado. Tenía demasiado por delante, demasiadas posibilidades esperando ser exploradas. Decidió comenzar desde cero. Compró un cuaderno nuevo, algo simbólico, donde escribiría no solo sus metas, sino también sus pensamientos, sueños y aspiraciones. Cada página se convirtió en una declaración de lo que quería construir, una vida que fuera únicamente suya. Lo primero que escribió fue una lista de cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca se permitió. Viajar sola, aprender un nuevo idioma, abrir su propio negocio. Esos pequeños deseos, antes postergados, ahora eran su prioridad. Camila decidió enfocarse en su carrera, una parte de su vida que había dejado en segundo plano durante años. Retomó proyectos que había abandonado, buscó oportunidades nuevas y reconectó con antiguos contactos. Cada llamada, cada reunión, cada pequeño paso hacia adelante le recordaba que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Más que eso, cada logro, por pequeño que fuera, le devolvía la confianza en sí misma. Al mismo tiempo, comenzó a cuidar de su bienestar físico y emocional. Inscribirse en clases de yoga y meditación fue uno de los primeros pasos que dio para reencontrarse consigo misma. Estas prácticas la ayudaron a calmar su mente, a centrarse en el presente y a procesar las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Descubrió una fortaleza en ella que no sabía que existía, una fuerza que le permitía enfrentar cada día con una nueva perspectiva. También retomó hobbies que la llenaban de alegría: pintar, leer y cocinar por puro placer. Esos pequeños momentos se convirtieron en rituales diarios que le recordaban la belleza de las cosas simples. Camila comenzó a redescubrirse, a reconectar con la versión de sí misma que había quedado perdida en los años de sacrificio y dolor. Pero su transformación no se limitó a su vida personal. Decidió aprovechar su experiencia de vida para inspirar a otros. Empezó a escribir sobre su historia, sobre cómo había enfrentado la traición y el abandono, y sobre cómo estaba reconstruyendo su vida con dignidad y fuerza. Sus palabras llegaron a personas que también estaban atravesando momentos difíciles, y eso la motivó a continuar compartiendo su camino. Camila entendió que su renacimiento no era solo una oportunidad para comenzar de nuevo, sino también una forma de demostrar que incluso después de las peores tormentas, siempre hay un nuevo amanecer. Con cada día que pasaba, se sentía más segura, más fuerte, más libre. Ahora no solo estaba viviendo una vida distinta, estaba creando una completamente nueva, llena de propósito, alegría y sobre todo autovaloración. Era solo el comienzo. Camila sabía que habría desafíos, momentos de duda y obstáculos en el camino, pero también sabía que había algo diferente esta vez. Ella estaba en control. Por primera vez en mucho tiempo, su vida le pertenecía y no iba a permitir que nada ni nadie volviera a arrebatársela. Las consecuencias no tardaron en llegar. Emiliano, Valeria y los suegros de Camila, quienes habían salido de la casa con la seguridad arrogante de que encontrarían una nueva vida juntos, pronto descubrieron que el mundo fuera de la protección de Camila era mucho más frío e implacable de lo que esperaban. La comodidad y estabilidad que habían dado por sentadas desaparecieron de un día para otro, y las grietas en sus propias decisiones comenzaron a hacerse visibles. Emiliano, que había imaginado un futuro brillante junto a Valeria, enfrentó rápidamente la realidad de su nueva relación. La euforia inicial dio paso a discusiones constantes. Valeria, acostumbrada a una vida más superficial y sin preocupaciones,
comenzó a resentirse por las limitaciones económicas que Emiliano no podía solventar. Él, por otro lado, se daba cuenta día tras día de que la joven con quien había arriesgado todo no compartía los valores ni el compromiso que alguna vez había encontrado en Camila. Lo que antes era un escape, ahora se había convertido en una jaula. Los padres de Emiliano tampoco tardaron en sentir las consecuencias de su decisión. Habían dependido de Camila durante años, disfrutando de un hogar cálido y de su generosidad inquebrantable. Pero lejos de ella, se enfrentaron a la realidad de no tener un lugar fijo donde vivir, ni los recursos necesarios para sostenerse por su cuenta. La vergüenza de depender de Emiliano, quien claramente no estaba preparado para cuidar de ellos, y la constante tensión con Valeria, les hicieron añorar lo que habían perdido. Mientras tanto, la vida de Camila tomaba un rumbo completamente diferente. Su decisión de expulsarlos no solo fue un acto de justicia, sino también un mensaje claro. Ella no permitiría que nadie más se aprovechara de su bondad. Las noticias sobre su nueva vida comenzaron a llegar a Emiliano y su círculo cercano. Camila estaba prosperando, reconstruyendo su carrera, explorando nuevas oportunidades y rodeándose de personas que valoraban su esfuerzo y dedicación. La historia de Camila no tardó en volverse un ejemplo para otros. Sus amigos, colegas y hasta conocidos comenzaron a admirar la valentía que había demostrado al enfrentarse a una situación tan difícil. Su capacidad de transformar el dolor en crecimiento y de levantarse más fuerte se convirtió en una inspiración. Camila, sin proponérselo, se transformó en un símbolo de autovaloración y dignidad. Las consecuencias para Emiliano y Valeria continuaron acumulándose. Sus problemas económicos aumentaron y la relación que parecía perfecta en un principio comenzó a desmoronarse. Valeria, cansada de las promesas incumplidas y la falta de estabilidad, decidió abandonarlo. Emiliano, ahora solo y enfrentando las miradas reprobatorias de quienes alguna vez lo consideraron un hombre de familia, comenzó a comprender la magnitud de sus errores. Pero para Camila, esto no se trataba de venganza. No necesitaba que Emiliano sufriera para sentirse completa. Lo que realmente importaba era su propia transformación. Su historia no era una de castigos, sino de justicia. Una justicia que no dependía del sufrimiento ajeno, sino de su capacidad para recuperar el control de su vida, para liberarse de las cadenas de una relación tóxica y construir un futuro lleno de posibilidades. Cada paso que Camila daba era una lección para los demás. Mostraba que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una forma de levantarse, de reclamar el propio valor y de avanzar. Mientras Emiliano enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, Camila caminaba hacia un futuro lleno de luz, dejando atrás el peso del pasado y demostrando que la verdadera justicia está en no perder nunca la confianza en uno mismo. Con el tiempo, la historia de Camila se convirtió en algo más que un relato de superación personal. Era un testimonio de fuerza, de resiliencia y de la capacidad de renacer incluso después de las traiciones más devastadoras. Lo que había comenzado como un momento de dolor y desmoronamiento se transformó en el punto de partida de una vida completamente nueva, una vida que ella misma había construido desde sus cimientos con dignidad, determinación y amor propio. Camila no solo se había convertido en una mujer más fuerte, sino también en un ejemplo viviente de lo que significa elegir el propio valor por encima de cualquier circunstancia. Había aprendido a establecer límites, a priorizar sus sueños y a no aceptar menos de lo que merecía. Su transformación no fue rápida ni sencilla, pero cada pequeño paso que dio la llevó a una versión más auténtica y poderosa de sí misma. Sus logros resonaban más allá de su propio círculo. Amigos, colegas e incluso personas que conocían su historia de oídas la veían como una inspiración. La forma en que Camila había tomado el control de su vida, dejando atrás el sufrimiento para abrazar la libertad,
era un recordatorio de que nadie tiene el derecho de definir el valor de otro. Y aunque el pasado seguía siendo una parte de ella, ya no la definía. Camila no guardaba rencor. Había entendido que el verdadero poder estaba en dejar ir, en no permitir que el odio o la amargura dictaran sus pasos. Había elegido enfocarse en lo que podía construir, en lo que podía amar y en lo que la hacía sentirse plena. En un evento al que fue invitada, alguien le preguntó cómo había logrado superar todo lo que había vivido. Ella sonrió, serena, y respondió: aprendí que no importa cuántas veces te derrumben, siempre tienes la opción de levantarte. La clave está en no quedarte donde no eres valorada y en nunca olvidar lo que mereces. El legado de Camila no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había ganado, una vida llena de propósito, alegría y libertad. Para muchos, su historia se convirtió en un faro, una guía para quienes enfrentaban desafíos similares, y para ella, cada día era una nueva oportunidad de honrar esa promesa que se había hecho a sí misma: nunca volver a conformarse con menos. Con un brillo en los ojos y la firmeza de quien ha enfrentado las peores tormentas, Camila concluyó: nunca subestimes a una mujer que decide levantarse, porque cuando lo hace, no hay nada que pueda detenerla.